Bueno, en el intento por seguir construyendo unas bases desde las cuales poder acercarnos de manera un poco más certera, no creo que segura, pero sí más certera, a entender eso de la educación jurídica, que no creo que el apellido todavía es complicado de entender, ese jurídica, creo que habría que pensar primero la educación. Eh, digamos que hemos planteado retos, desafíos, eh, algunos contenidos que históricamente se han venido desarrollando y todo lo hemos hecho en una clave de contemporaneidad que nos permite entender o por lo menos reflexionar en torno a ese ejercicio hoy, independientemente del título que se le dé al ejercicio mismo. Formación, capacitación, orientación, educación, no importa. Creo que hay que pensarlo hoy. Eh, creo que hoy, por lo menos en este espacio, voy a intentar plantear el gran motivo que compromete a los sistemas educativos, tanto como a la educación jurídica, en una época en una época como esta, llena de virtualidades y de pandemias y sobre todo de miedos y de dispositivos de control y de solicitud de autoridad y de poder y de fuerza, que es una constante que yo creo que también tendríamos que revisar. Digamos que el modelo educativo, las fórmulas educativas, iniciaron con una idea muy bella de tratar de responder a esa premisa que Píndaro nos plantea, y es aprende a ser tú mismo, ¿cierto? Aprende a ser tú mismo, se supone que nos educamos para eso. Pareciera ser que en ese modelo que nos plantea Píndaro, lo que hay es la necesidad de depurar lo que en esencia somos y la intención de que esa depuración, ese pulimiento de lo que somos, se logra a partir de la confrontación con nuestros miedos, con nuestros vacíos, con nuestras ausencias, que es en última la forma en que se ponen de manifiesto nuestras preguntas, ¿cierto? Y la educación, o por lo menos el deseo de educación o el deseo de formarse o de capacitarse, tiene que ver todo con eso, con intentar suplir cosas que no tenemos, ausencias, vacíos. Creo que eso es bien interesante entenderlo desde eso, aprender a descubrir lo que somos. Quizás allí hay un asunto que me gustaría empezar a plantear con ustedes, y es que originalmente esa era la idea, pero un poco con la revolución industrial eso va a cambiar y hoy sí que más. Y es porque tradicionalmente se ofrecía la educación como una fórmula para el descubrimiento propio, sí, pero también para aportarle a los demás un oficio, un saber, un conocimiento, eh, unas metodologías, unas posibilidades. Entonces usted se formaba como abogado para servirle a los demás, ¿cierto? Usted iba a trabajar en una comunidad y esa comunidad, además de que le pagaba a usted por sus servicios, se beneficiaba de sus saberes, de sus preguntas, de sus investigaciones. Y digamos que era una época un poco romántica, tal vez en relación con el sabor, pero con esa revolución industrial hay una transición que lleva a que pensemos o a que se asuma por lo menos la educación como una fórmula para conseguir plata, para conseguir plata. Es una cosa gravísima, ¿no? Porque usted, ¿para qué estudia usted? Para conseguir plata. Y ese conseguir plata disfraza muchas cosas. Por ejemplo, disfraza el que usted estudie para no tener que limpiar su escritorio, para no tener que tender la cama, para no tener que lavar el baño, ¿cierto? Porque ya el profesional no coge la escoba, ¿cierto? ¿No? Contrata a una persona para que haga esos oficios, por lo menos en una cultura tan mediada por preceptos judeocristianos como la latinoamericana. Entonces, la educación se convierte más en un medio de ubicación estratificada,
en el marco social que en una fórmula de autodescubrimiento o de aportes a la sociedad. ¿Cuál sería en ese esquema entonces el fin de la educación? Y creo que por ahí podríamos empezar a entendernos. Pareciera ser que la educación en cualquier nivel, lo que debería, ojo, como el deber ser, propiciar es cultura, crear cultura. Dejó de crearse cultura en la Edad Media, ¿cierto? A finales de la Edad Media se dejó de crear cultura. Entonces, en esa época se creaban cosas, se creaban cantos y libros y literaturas y música, ya se creaba cultura. A posteriori lo que se crea es mercancía, y eso hay que entenderlo, la mercancía es otro asunto distinto. Y esa cultura lo que representa es el reflejo de lo que somos como grupo, como colectivo, como sociedad, si ustedes quieren. Ahí hay una cultura. ¿Qué cultura se crea hoy? Hoy no se crea cultura, hoy se crean productos, se crean mercancías, se crean bienes, pero no hay asuntos que nos vinculen. ¿Por qué lo planteo de esa manera? Porque la cultura necesariamente nos vincula con el grupo y estamos en una sociedad ya de más de 200, 300 años de esa práctica de reivindicación de la individualidad. ¿Cierto? Algunos de ustedes lo conocerán como el individualismo. Entonces, hoy, y uno tendría que pensarlo a la luz de la virtualidad, se supone que las redes sociales y la virtualidad nos une con el mundo, nos permite estar en contacto con el mundo y sin embargo cada uno de nosotros está solo con su pantalla, solo con su teclado, eh, lamiéndose sus heridas, ¿cierto? Sufriendo sus desgracias, en una actitud que si ustedes lo miran con cuidado, que es lastimero, pues eso da lástima. Cada uno teniendo la posibilidad de vincularse con el otro, lo que procura es aislarse. Esa experiencia estética tan terrible de llegar a cualquier escenario y, y sacar el celular y ponerlo como encima de la mesa, como si fuera un arma, como si fuera un dispositivo de aislamiento, como a mí no me molesten, yo estoy ocupado, o de estar en una reunión o en una cita o en un encuentro con el teléfono en la mano, como demostrándole al otro que uno tiene la capacidad de aislarse, de matarlo, de anularlo por la vía del teclado, ¿cierto? Y eso es bien interesante cuando lo plantean en esos términos, porque tradicionalmente, digamos que las sociedades originarias agricultoras se unieron, se cohesionaron en torno a la agricultura. Y mire la palabra, agricultura, ¿cierto? Al trabajo en el campo, a la construcción, a la vida, a la música, a todo en torno al campo. Y allí se daban tiempos, se daban espacios, se daban lugares, se daban roles que determinaban que el otro era importante. Entonces el otro había que mirarlo a la cara, había que sonreírle, había que darle la mano, o había que darle un abrazo de vez en cuando, cosas así. Pero hay una división de roles aquí, so pena de sonar un poco marxista en esto, que determina la reivindicación del espíritu de cacería, de caza, los cazadores. Y el cazador se la pasa disparando a toda hora, nunca puede estar quieto en un solo lado, sino que le toca estar persiguiendo a la presa. Y entonces el objetivo de ese sujeto que se convierte en cazador siempre se va a estar moviendo y por lo tanto el sujeto se tendrá que mover tanto, por lo tanto no se arraiga, por lo tanto no se identifica, por lo tanto no se cohesiona. Miren qué tan interesante ese asunto de la cacería. Quizás la experiencia contemporánea nos puede ayudar a entenderlo. Voy a sonar quizás un poco sexista con este ejemplo, no pretendo serlo, pero es como la diferencia que hay entre hombres y mujeres en términos generales para ver televisión. ¿Cierto? Las mujeres generalmente para ver televisión pueden hacerlo tranquilamente sin mayor trauma, se sientan y ven su película, su programa, boletín, lo que estén viendo y no tienen mayor problema con eso, lo están viendo y ya. Los hombres normalmente, tradicionalmente, culturalmente, y fueron educados para eso, no pueden ver televisión si no es con el control en la mano. Y cogen el control y empiezan a disparar, a disparar, a disparar, a disparar, a matar cada programa, a aniquilar cada noticiero.
no importa que sea el programa o la película que quieren ver, están cambiando de canal a toda hora, están matando lo que están viendo allí, están eliminándolo. Y esa conducta, sobre todo en los últimos 15 años que los dispositivos tecnológicos se hicieron tan presentes en nuestra existencia, se transpoló al teléfono celular. Entonces está con el otro, pero está chateando. Está con el otro, pero está revisando el Facebook. Está con el otro, pero está mandando fotos a Instagram o está midiendo si el otro está diciendo la verdad o no, googleando las palabras que dice o los términos que dice. Entonces miren que allí hay unas prácticas de individuación en las que estamos evaluando al otro constantemente. Muy seguramente algunos de ustedes tienen ese tipo de experiencias. Están ahí chateando, buscando, este profesor dijo esto, voy a buscar en Google y qué bueno pues que puedan verificar. Pero digamos que allí hay unas prácticas societales totalmente distintas a las tradicionales. Entonces la educación cambia. Si cambiaron nuestras prácticas sociales, si se transformaron nuestros hábitos, si nuestra percepción del otro, de los otros y del mundo se modificó, pero sobre todo, si las instituciones en las que nos movemos hoy son distintas a aquellas en las que nos movimos cuando éramos niños, ya no ni siquiera podemos hablar de las que eran los padres o los abuelos, sino las de hace 5 años, necesariamente la educación tiene que cambiar. Y entonces, si el fin de la educación originalmente era crear cultura, es decir, vincularnos, unificarnos, generar comunidades, ¿cómo entender ese deseo, esa necesidad y sobre todo esa imposición de la especialización? Ahora, la mayoría, si no todos ustedes que asisten a este espacio, se supone que están vinculados por su interés por el derecho, por ese asunto jurídico. Y sin embargo, en un año quizás, uno de ustedes va a decir, no, yo me voy a dedicar al penal. El otro va a decir, no, yo me voy a dedicar a los derechos humanos. El otro, no, yo me voy a dedicar al civil, yo me voy a dedicar a lo comercial. Y terminarán distanciados totalmente. Entonces, parece que formaran parte de una comunidad académica identificada por unos saberes específicos, pero esa comunidad inmediatamente lo que hace, en lugar de congregarlos, de convocarlos, es separarlos por vía de la especialización. Y eso es tremendamente complicado cuando uno lo entiende en clave de seres humanos, porque se supone que somos humanos en la medida en que nos cohesionamos, en que nos vinculamos, en que nos relacionamos y no lo que está sucediendo, en la medida en que nos separamos. Entonces, digamos que allí hay un asunto que tendríamos que pensar. Ahora, todo esto que estoy planteando se va a presentar en el marco de un modelo extraño, que es la democracia. La democracia como modelo político, como una forma de entendernos en el mundo, se supone que tendría que vincularnos, y aquí hay un asunto muy bello, que tendríamos que reflexionar sobre todo desde el asunto que compromete lo jurídico, porque solo se pretende vincular aquello que es diferente, ¿cierto? Pero nosotros como que entendemos al contrario, como que nos vinculamos es por lo homogéneo, por lo semejante, por lo parecido, y entonces eso es muy extraño, por ejemplo, en la universidad lo que pasa, que los estudiantes de derecho generalmente andan con estudiantes de derecho, hablan con estudiantes de derecho, comen con estudiantes de derecho, salen con estudiantes de derecho y miran feo a los que son de otro programa y se sienten distintos y quizás mejores y quizás más fuertes y quizás más competentes para vivir en este mundo que los de otros programas. Y entonces miren lo que hay allí, la educación en lugar de crear cultura, es decir, en lugar de propiciar escenarios de encuentro, de vinculación, lo que nos está cada vez más es definiendo como sujetos individualistas en las que el otro o los otros pierden todo sentido. Ahora, pensado eso en el marco de lo democrático es gravísimo, porque se supone que la democracia solo es posible en la medida en que se desarrolle pensamiento crítico y propositivo. Ojo, la democracia solo es posible en la medida en que se desarrollen, los ciudadanos desarrollen pensamiento crítico y propositivo.
porque solamente así podríamos llegar a acuerdos sobre lo ideal, lo mejor, lo adecuado, lo fundamental, ¿cierto? Pero el modelo educativo desarrollado en el marco de las democracias, y no me refiero solamente a las colombianas, ni a las latinoamericanas en general, el modelo educativo desarrollado en el marco de las democracias, lo que exige es homogeneidad. Todo el mundo debe contestar A al primer punto, B al segundo punto, E al cuarto punto, y si no, están mal. Y allí aparece otro asunto que tiene que ver todo con la educación, ¿cierto? Y es que empezamos a castigar la diferencia. Yo tengo una diferencia con la respuesta que da el profesor. Y usted por tener diferencia va perdiendo. Porque la autoridad es la que impone la verdad, no la razón. Se supone que tendría que ser la razón el resultado del conocimiento, del debate, de la discusión, pero en el modelo educativo occidental, por lo menos, lo que prima es la fe, es que el profesor lo dijo, es que el maestro lo dijo. Ahora, esto es grave porque ninguno de ustedes se forma en la casa para la democracia. Ustedes se supone que hacen parte de un modelo democrático y que en la casa los quieren mucho y que... Mentiras, en la casa a nadie quieren en la casa. En la casa todos son sometidos porque se hace lo que diga la mamá. En esta casa mando yo. Mientras usted vive en esta casa, cumple mis reglas. A ninguno de ustedes en la casa le dicen, venga, vamos a hacer una votación para ver qué vamos a mercar. A ver, hagamos un plebiscito para definir qué va a haber de almuerzo mañana. No, eso es dictadura total. A ver, ¿qué cama va a escoger usted? No, esa es su cama, ese es su cuarto. Me hace el favor, su cuarto no me lo vaya a pintar de negro. Ya le imponen a usted todo. Y se supone que estamos en una sociedad democrática, pero ese primer escenario, en el que nos formamos para la vida social, que es la familia, es lo más antidemocrático que hay. ¿Cierto? Cuando los mayores hablan, los niños se quedan callados. ¿Cierto? Eso es usted es muy chiquito para eso. Cuando crezca va a entender. ¿Cuándo va a entender si no le permitimos debatir, si no le permitimos sugerir, proponer? Y eso hay un problema grave en ese modelo democrático que se supone que es el que determina cuáles son las prácticas educativas con las que nos vamos a conducir, con las que podremos aportar y en las que nos podremos mover. Entonces, mire que allí el problema es grave, claro. Entonces, ustedes salen de la casa con ese caparazón tremendo de dictadura y llegan a la escuela y la escuela se supone que es el escenario institucional en el que se van a formar los ciudadanos. Ya no las personas, sino los ciudadanos. Y la escuela de una vez llega y se convierte en una segunda mamá, en un segundo papá, ¿cierto? Quieto, no se mueva, póngase el uniforme, llegue temprano, levante la mano si quiere hablar, las preguntas al final, cosas como esas. Entonces, lo más antidemocrático del mundo que hay es una escuela. Pero, venga, pero yo tengo dudas, es que usted está diciendo, y pasa por ejemplo en las escuelas, le presentan una teoría, pensemos en las ciencias duras, que son las que se supone que son irrefutables. Hombre, todas las cosas tienden a caer. Y sale el estudiante creativo, ¿sabe? Y venga, pero las nubes no se caen, ni los globos se caen, ni la luna se cae. ¿Cómo así que las cosas tienden a caer? Pues yo le estoy dando ejemplos. Y eso es cuando uno dice esas cosas que ponen en evidencia el error del otro, de esa totalización del otro, uno se convierte en el mal estudiante, en el saboteador, el terrible. Entonces miren que la escuela tampoco es un escenario para la democracia, tampoco es un escenario para generar cultura. Es porque en la escuela usted llega y le entregan el manual de convivencia. Aquí se viste así, se come así, sale aquí, llega aquí. Venga, pero ¿y la diferencia en dónde está? Y a mí me gusta creer que somos seres humanos contrario a lo que dice la Carta de Derechos, porque somos distintos, porque somos diferentes. No somos humanos porque somos iguales, son iguales los perros.
Y eso que relativamente, ¿cierto? Porque no es lo mismo un Chihuahua que un San Bernardo. Pero como seres humanos somos totalmente distintos, estamos determinados por nuestras experiencias, por nuestros miedos, por nuestras familias, por nuestro lugar de habitación, por nuestro escenario geográfico. Cada cosa de esas nos hace diferentes. ¿Cómo pretender que seamos iguales? ¿Cómo pretender que pueda haber una fórmula, un modelo ideal para educarnos o para convertirnos, por ejemplo, en abogados? Entonces, todos los programas de derecho de este país tienen que formar, pero ¿cómo así que todos los programas tienen que formar igual? Si todos somos distintos, todos somos diferentes. Y eso es muy interesante cuando uno lo piensa en, sobre todo en esos escenarios públicos en los que nos convocamos a veces, una fiesta, una reunión, en la que cada uno tiene gustos distintos, expectativas diferentes, ambiciones diferentes, temores diferentes. Entonces, la educación allí tiene un problema serio, y tiene un problema serio que parte desde la misma raíz, que es el modelo democrático, desde el cual nos mentimos pensando que tenemos la posibilidad de ser nosotros mismos. El modelo educativo cambió, ¿cierto? Dejó de pretender formar seres humanos para formar seres productivos. Y entonces ya estudiamos, es para producir, para vincularnos a una empresa, para vincularnos a un cargo, para vincularnos a una institución. ¿Cierto? Y sería tremendamente bello que estudiáramos, por ejemplo, para ser felices, para sentirnos realizados, para explorar posibilidades propias. ¿Cierto? Pero se supone que cada uno de ustedes debe estudiar para recibir una carita feliz que llaman diploma, no para ser felices. Si usted no consigue ese diploma, como que perdió el tiempo. Y hombre, pero ¿cómo que perdió el tiempo? Si aprendió cosas, descubrió cosas, conoció gente, descubrió lecturas, se acercó a algunas ideas, transformó algunas visiones del mundo. No, perdió el tiempo, perdió el tiempo. Si no tiene diploma, perdió el tiempo. Y hay gente que llega y estudia 5 años y no va nunca al grado. Ah, perdió el tiempo, muy pendejo, ¿por qué no fue? No, yo hubiera ido. Hay gente que en el tercer o cuarto año decide, hombre, yo me retiro de esto. No, hombre, acabe, consiga su diploma. Pero yo lo que quiero es ser feliz. No, 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 la felicidad viene después. Porque somos sujetos productivos. De hecho, hay un asunto bien interesante en todo este modelo educativo que vincula todo lo que tiene que ver con educación jurídica, además. Y es que cada uno de ustedes se supone que está en la universidad haciendo una carrera. Y eso tiene que ver todo con el otro asunto que hoy el ministerio reivindica, las competencias. Ustedes tienen que cumplir con todas las competencias para terminar la carrera y tienen que hacerlo en determinado tiempo, con determinados créditos. Y ahí lo que están viendo ya ustedes, lo que estamos perfilando aquí por lo menos, es un escenario de competencia constante, de riña, de rivalidad. Se supone que cada uno de ustedes tiene que ser el mejor en. ¿Y qué significa ser el mejor en? Dejar atrás a los demás. ¿Qué hay más inhumano que dejar atrás a los demás? Se supone que lo que nos convierte en humanos, a diferencia del león, del lobo, de cualquier otro animal, es que tenemos unas convicciones de solidaridad, de apoyo, en el que reivindicamos que el otro es importante para nosotros. Pero desde la casa nos está diciendo, usted tiene que ser mejor que, usted tiene que llegar primero. Y el sistema educativo le dice, solamente los que tengan un promedio superior a 4,5 podrán acceder a. Y para usted sacarse ese 4,5, entonces, ¿qué tiene que hacer? Pasar por encima de los demás, pisotear a los demás, volverse inhumano, demostrar que no tiene alma, que no tiene espíritu colaborativo. Ah, el que llegue primero tiene 5. ¿Cómo así? Pero si el que llega primero no puso cuidado, no entendió, no disfrutó el paisaje, no importa, pero llegó primero, tiene 5. Y dice, pero aquí está fallando el modelo educativo.
Cada uno de ustedes, supongo, eligió su vinculación con un área específica, en el fondo por un asunto romántico, en lo dérmico por asuntos prácticos y operativos, que tienen que ver con la sobrevivencia. Entonces, la sobrevivencia de una idea o la sobrevivencia económica o la sobrevivencia de unos principios, pero por sobrevivencia, y sobrevivir significa, digamos que sobrevivir es el peor estado del ser humano, sobrevivir, porque para sobrevivir se hace cualquier cosa. No dejo de pensar en estos muchachos que en diciembre, por allá del 72, se cayeron en un avión en Chile. Para sobrevivir les tocó comerse a los demás. Oiga, pero me estaba jugando la vida, se estaba sobreviviendo. ¿Y usted qué va a hacer usted para sobrevivir académicamente, cierto? Ah, no, yo le llevo una manzana al profesor, yo le pago a alguien para que me haga las tareas, yo contrato a alguien para que me acompañe, me asesore. Lo importante es sobrevivir, pero ¿cuántos pueden hoy decir, hombre, yo realmente estoy aquí para disfrutarme cada espacio? Y cuando uno toma esa decisión de disfrutarse cada espacio, es capaz de decirle al doctor, al supergenio, hombre, yo creo que estás equivocado, yo tengo otra visión del mundo, porque usted está para hacer, pero cuando usted quiere sobrevivir, usted se calla frente al doctor. Ah, sí, sí, doctor. Doctor, ¿qué quiere que le conteste en esta pregunta? Y usted termina contestando eso. ¿Y qué termina haciendo? Autoanulándose, ¿cierto? Alimentándole el ego al otro para que el otro no le vaya a poner una nota distinta a la que el sistema educativo ha impuesto como un modelo ejemplar. Entonces, allí hay un asunto que es muy interesante porque tendríamos que pensar en qué contextos nos movemos y cómo ese contexto lo que está haciendo es anularnos. Miren, la universidad o las universidades, no me refiero a Unisabaneta, sino a la universidad como institución a nivel mundial, ha instaurado unas prácticas que son supremamente nocivas para el ser humano. Por ejemplo, les quita a los estudiantes la posibilidad de creer que son capaces de. Y entonces cada uno de ustedes les dice, haga un trabajo, haga un escrito, cualquier tipo de escrito. Y lo primero que les dicen, ustedes van a mentir, ustedes son inútiles, ustedes son incapaces. Para demostrar que cada vez son un poquito más capaces, tienen que citar, siguiendo la norma APA, lo que otro dijo. Es decir, otro ya dijo lo que yo estoy pensando. Oiga, ¿y usted no puede pensar? Claro que usted puede pensar. Yo creo firmemente que uno puede pensar. Y que uno piensa desde lo que ha leído, desde lo que ha visto, ha sentido, ha experimentado. Claro. Pero entonces, si yo no cito a Kant, si yo no cito a Hegel, si yo no cito a los grandes del derecho, entonces ese pensamiento no tiene validez. Y entonces es una infravaloración de lo propio en reivindicación del modelo europeo. Nosotros, los latinoamericanos, tenemos unas formas de relacionarnos con el otro por la vía de la conversación, por ejemplo, por la vía de los afectos dérmicos, del abrazo, del apretón de manos. Y eso no nos hace peores ni más malos que aquellos que tienen traumas frente a la piel o frente a los afectos, ¿cierto? Y traumas generados por sus propios procesos, los de ellos. Pues muy difícilmente ve que un inglés le dé un abrazo al hijo. Ellos tienen otras formas de relacionarse que son el resultado de su propia experiencia, por supuesto. Ellos no tienen la experiencia afectiva que tenemos nosotros. Ellos no son mestizos, hijos del matriarcado. Ellos son patriarcales históricamente. Tienen otras formas de relacionarse. Pero nosotros hemos venido asumiendo aquí que esas fórmulas europeas son mejores, son más válidas que las de nosotros. Entonces el derecho, particularmente, asume eso. Ah, como soy abogado, tengo que ceñirme a los preceptos planteados por los italianos. ¿Cierto? Porque los italianos desarrollaron el derecho. Ah, sí, los italianos son hijos del Imperio Romano y el Imperio Romano desarrolló el derecho y se inventó toda esa estructura que hoy todavía se aplica.
Pero hombre, no, aquí en América Latina teníamos otros códigos jurídicos, otros códigos de castigo, otros códigos comportamentales que todavía hoy subyacen en nuestros actos, ¿cierto? Pero aquí intentamos entonces comportarnos como europeos, aunque seguimos consumiendo plátano, tragando maíz, devorando frijoles, porque somos latinoamericanos. Entonces queremos sentirnos europeos, pero se nos salen los latinos por todas partes. Una ciudad como Medellín, por ejemplo. Villa de la Candelaria de Nuestra Señora de Medellín. Blanco, europeo, qué maravilla. Capital de Antioquía. Uf, europeos total. ¿Y dónde queda esa Villa de la Candelaria de Nuestra Señora de Medellín? Queda en medio de Niquía, pueblo de indios. Envigado, pueblo de indios. Cerquita de Mutatá, pueblo de indios. Entonces estamos rodeados de indígenas por todos lados. Hoy, yo no les estoy hablando de hace 100 años, de hoy. Seguimos rodeados de esa cultura mestiza, de esos patrones comportamentales que heredados de los indígenas, que también los habitan, y de lo negro, y del sambo, y del mulato, y del tercerón, y del cuarterón, y del salto atrás, y del tente en el aire, y todas esas categorías étnicas, aquí están, pues que comportamos como blancos, que tenemos que comportarnos, y blancos europeos. Y entonces aquí que adoramos el color, que nos encanta, porque la luz nos llega por todos lados, nosotros vivimos en el trópico, queremos sentirnos ingleses y entonces nos ponemos traje gris, nos ponemos corbata, nos ponemos zapatilla de cuero para resistir unos calores infames que a veces hacen aquí, pero no, estamos elegantes porque estamos disfrazados de ingleses. Y cuando vemos a alguien disfrazado de campesino, ¿cierto? O vestido de acuerdo con nuestra geografía, nos parece maluco, nos parece espantoso, nos parece atrasado. Entonces es muy fácil que cada uno de ustedes llegue al salón de clases, en la presencialidad, por ejemplo, disfrazado de italiano, traje de corte italiano, con zapatos hechos a mano, con corbata francesa, con pañuelito holandés, con colonia belga, y eso nos parece una maravilla. Pero si al aula llega alguien con trencitas, blusa blanca, falda negra larga y alpargatas, ¿esa qué le pasó? No, el desfile silleteros es en otro momento. Que entendemos que lo que somos nosotros es un disfraz de nosotros mismos. Imagínense que aquí, en pleno escenario latinoamericano, seguimos creyendo que el campesino es un disfraz. ¿De qué se va a disfrazar? De campesino. ¿De qué se va a disfrazar? De silletero. Y uno dice, pero ¿cómo así? ¿De qué se va a disfrazar? No, me voy a disfrazar de lo que me disfrazo todos los días, ¿cierto? Cuando el disfraz realmente es cuando nos ponemos el traje de europeos, ¿cierto? Ahora, yo de Europa reivindico una cantidad de cosas maravillosas, nos han legado una cantidad de literatura y de filosofías geniales. Pero ¿por qué tendremos que ponerlo, por el menos en el plano universitario, por encima de lo que somos? Es más importante citar a Michel Foucault que a Fernando González, aunque Fernando González haya hecho su viaje a pie, reflexionado, pensado, escrito, haya sido diplomático. No, pues, vivía en otra parte, ¿cierto? Vivía por allá en una finquita. Y cuando uno piensa, bueno, pensemos un momento en Fernando González. Fernando González es el gran maestro de Envigado, un pensador, escribe, reflexiona, analiza, piensa, vive aislado en una finca. Venga, ¿y cómo vivía Heidegger? Pues Heidegger vivía en un pedazo de finca, en Selva Negra, así se llamaba la finca, reflexionaba, pensaba, escribía y tenía influencia política, igual que Fernando González. Pero es más importante citar a Heidegger, tiene más peso que citar a Fernando González. Yo dije, pero ¿cómo así? Y como ese podríamos pensar en muchos otros. Aquí en Antioquia ha habido unos pensadores maravillosos y en Colombia otros geniales. Entonces, mire que allí, si la educación no está para generar cultura, es decir, formas de apropiación del plural, estamos perdidos. Uno necesariamente tiene derecho a la diferencia, ojo,
a la diferencia, no a la igualdad. Y en ese sentido, la educación tendría que propiciar instrumentos, herramientas, instancias desde la cual nos reconociéramos como diferentes, no como iguales. En la igualdad lo que hay es un abuso contra nosotros. Yo no sé, hay colegios y todavía hay instituciones en las que dicen, todos los muchachos tienen que tener el cabello cortico. Venga, pero ¿y si les gusta el pelo largo, qué? Si les gusta, no, tiene que, pero ¿por qué? Porque los europeos tienen el pelo corto. Ya, no hay explicación, hay imposición. Todas las niñas se tienen que poner aretes porque si no parecerán niños. Venga, pero ¿y si yo no quiero que mi hermana o mi mamá o yo, todo tiene que ponerle? Y de hecho, desde niñas se los ponen. Y uno no entiende por qué, pero se los están poniendo. Entonces, miren que ahí lo que hay una imposición de igualdad, en lugar de la búsqueda de la diferencia, que es realmente a lo que tendríamos derecho. La democracia es eso, es la búsqueda del reconocimiento de la diferencia, una diferencia consensuada, que discute, que debate, que propone, que sugiere, que llega a acuerdos. Pero cuando un pueblo empieza a buscar esa homogeneidad, esa igualdad y a cuestionarla además, hay un país del mundo por allá en el norte de Sudamérica que todo aquel que piensa diferente lo llama castrochavista. Venga, pero a mí me gusta, no, castrochavista. Venga, pero ¿por qué? No pregunte porque está polarizando. Y entonces lo que busca es la homogeneización de todos. Todos tienen que seguir al, al, al dictador. ¿Cierto? Y uno sigue la metáfora de García Márquez tan maravillosa en la literatura. Y es eso, es todo siguiendo al dictador. Viejo, acabado, llevado, pero todavía mandando matar gente. García Márquez lo logra retratar hace más de 40 años. Entonces, cuando usted lee eso, este hombre estaba escribiendo a futuro, estaba adivinando lo que iba a pasar aquí. Y ahí hay una cosa bien interesante, porque se trata de negar la diferencia. Todo aquel que no se vista con esta ropa, entonces es enemigo. Todo aquel que no se ponga este tipo de zapatos, entonces es pobre, es maluco y hay que despreciarlo. Y hay un asunto que tiene que ver entonces con repensarnos en términos de democracia. ¿Y cómo pensar la educación jurídica sino en el marco de sistemas democráticos? ¿O es que la democracia en una dictadura que lo jurídico en una dictadura qué papel cumple? Pues preguntémonos cuál era el papel de los abogados en la dictadura de Pinochet, o en la de Getulio Vargas, o en la de Stroessner, o en la cualquiera de las dictaduras, o arriba en Centroamérica, que también vivieron unas dictaduras fuertísimas. ¿Cuál fue el papel del abogado allí? ¿Cuál era el papel de la, no, el abogado se piensa en el marco de la democracia? Y entonces ustedes tendrían allí que como vinculados, como sujetos vinculados con el ejercicio de lo jurídico, pensar, bueno, ¿cuál es el papel del abogado aquí hoy? En este contexto. ¿Cuál es el papel del abogado en este contexto hoy? Cuál es el lugar que tiene el abogado? Cuál es el rol que está cumpliendo? Y esa pregunta es gravísima, porque la ley, por ejemplo, en un contexto como este, no nos prohíbe, no prohíbe educarse. La ley no lo prohíbe. La ley aquí no prohíbe educarse. De hecho, parece que lo prohibía. Pero el modelo económico sí, El profe. modelo económico sí, la vida, la falta de oportunidades sí prohíbe que nos eduquemos. Siempre está prohibiendo, usted no puede estudiar porque tiene que trabajar, porque estudiar es muy caro, porque estudiar es a determinados horarios, porque si estudia, entonces se convierte en enemigo de la familia, porque se convirtió en el sabelotodo, porque ¿para qué va a estudiar mi hija? Consígase más bien un mafioso. Mi hijo, ¿para qué va a estudiar? Mejor vaya y haga una vuelta. Y esto no es exageración, esto es la cotidianidad. Es un modelo absurdo que puso la economía por encima del derecho. Y esa es la gran preocupación aquí en este curso. Es cuál es el lugar del derecho. Y el derecho hoy está por debajo de la economía. Está por debajo.
¿Qué es lo que prima para el abogado? La plata, el derecho. ¿Cómo hace usted para que funcione un proceso? Con plata. Para demostrar la inocencia tiene que contratar al abogado más caro. No, pues que ese es de oficio, salió de la Remington. No, con ese el proceso no le anda. Contrate uno que haya salido del Rosario, de los Andes, de la Javeriana, del CES, de AFIT, y esos sí mueven porque esos sí tienen influencias. Y entonces el derecho y la educación en general están por debajo de la economía, por debajo de la democracia. Y entonces uno tendría que pensar que es que la democracia como modelo que genera, que propicia esas formas de relacionarnos, no se puede imponer por decreto, como se impone una dictadura. Pero a partir de ahora hay dictadura. Y entonces a partir de ahora hay democracia y ya somos demócratas por eso. No, la democracia compromete pensamiento, cuestionamiento, propuestas constantes, educación de calidad. Si no hay educación de calidad, no hay democracia. Simple. Y cuando digo educación de calidad, no me refiero a institucionalización, a notas, a calificaciones, a diplomas. No me refiero a educación, educación desde la casa, desde la sociedad, con los amigos, en el trabajo. En todas partes tendría que haber educación. Pero aquel que se comporte de manera educada como que es visto como el enemigo. Y eso es muy particular, uno lo escucha en los pasillos, uno lo ve, el que se comporta de manera más instintiva llama la atención y es aplaudido, el que eructa como un cerdo llama la atención y todo el mundo, lo reconocieron ahí mismo, le dan sentido de existencia. Pero si usted come con los cubiertos, esto sí que es complicado. El que va comiendo con las manos, qué maravilla, este sí es descomplicado, ese sí es fresco. Pero si usted pone la servilleta, pone el mantel, usted sí se complica la vida. Entonces, miren que hay unos asuntos que rayan en la cotidianidad y que nos permiten entendernos como, como sujetos necesarios de reflexión. ¿Cierto? ¿Dónde está la originalidad de nuestro pensamiento? ¿Dónde está lo propio? Quizás una experiencia maravillosa es pensar la música. Pensar la música. Piensen en unidades geográficas tradicionales como Antioquia o como Medellín, toda esa área metropolitana de Medellín. ¿Dónde está en la música? ¿Dónde aparece en Medellín en la música? ¿Qué música se escucha allí? ¿Qué dicen las músicas que hay allí? ¿Qué música se escuchan allí? Y eso nos permite entender que no hay una cultura propia, ¿cierto? Porque originalmente, pues cuando esto empezó a configurarse en el siglo XX, se adoptó de inmediato la música argentina. Y entonces ser medellinense comprometía escuchar tangos. Y una cosa muy rara. Y después, 20 años después, cuando ya habrían expiado la culpa de la muerte de Gardel, adoptaron los porros costeños. Y todavía hoy uno ve que hay muchos espacios en los que la gente va a bailar porro. ¿Dónde está la música de Medellín? A ver, ¿dónde está la música de Medellín? ¿Cuántas canciones nombran a Medellín? Y entonces ustedes ahí mismos recuerdan dos o tres. Esas dos o tres canciones que nombran a Medellín fueron escritas por un venezolano que se llama Billo Frometa, el hombre de la Villos Caracas Boys. ¿Dónde están las canciones de Medellín? ¿Cuáles son? Y ahí entonces uno dice, venga, ¿y la cultura dónde está? Tanto que se reivindica la arepa, la empanada, ¿dónde está eso? ¿Dónde están los homenajes? ¿Dónde está el homenaje a la arepa aquí en Medellín, en Antioquia, en el eje cafetero? La escultura a la arepa, el edificio emblemático de la empanada. Y esta cultura se ha hecho a punta de arepa, a punta de empanada, y no tiene una calle que se llame así. Tiene una que se llama Mon y Velarde, tiene otra que se llama Mur, ¿cierto? Tiene barrios que se llaman Laureles, El Poblado, Manrique, pero no tiene una calle dedicada a la arepa y aquí todo el mundo la come todo el día, todos los días.
Aquí las iglesias se hicieron a punta de empanadas, los barrios se hicieron a punta de empanadas, y no hay una sola escultura a la empanada. Aquí todo el mundo come una cosa terrible que llaman disque mazamorra, y no hay un barrio que se llame el barrio de la mazamorra, o una calle, o un parque, o un edificio, un puente. No, los puentes tienen nombres de políticos, pero no de referentes culturales. En esta unidad geográfica hay deportes, por ejemplo, como el fútbol, que son muy importantes, o por lo menos hasta antes de la pandemia eran muy importantes y movían a grandes masas. ¿Dónde está el homenaje a los futbolistas, al fútbol? ¿Dónde está? ¿Dónde están las esculturas o los calles que hacen homenaje a... Y esto mueve gente, mueve economía, mueve normas, políticas públicas, mueve recursos. ¿Dónde está el reconocimiento a esos deportistas que han generado un cierto escenario de cohesión? Y entonces allí ustedes empiezan a entender quizás por qué mi predicamento en relación con la necesidad de reflexionar sobre el lugar de la cultura, ¿cierto? Como tarea particular de la educación. No nos reconocemos, no nos reconocemos. Aquí tumbamos buena parte de un sector tradicional para hacer un edificio inteligente, para que quedara bonito, al lado de un parque de influencia japonesa, el parque de los pies descalzos. Pero ¿por qué no hacemos un parque de guaduas? Un parque de bareque, el parque de las tejas de barro. Son cosas propias. No, teníamos que hacer el gran parque, pero con la doctrina Zen como motivo. Yo dije, pero ¿cómo así? Aquí somos expertos en el manejo de la arcilla, del barro y de la piedra. Quizás algunos de ustedes hayan tenido la posibilidad maravillosa de ir a Villa de Leyva o a Barichara, y se dan cuenta esas calles espectaculares hechas de piedra, hermosísimas. Pero cuando queremos hacer una obra, la hacemos en mármol italiano. Entonces usted se va para el Parque Los Deseos, para el Parque Los Pies Descalzos, para el Parque puro mármol. Venga, y la piedra de aquí que nos ha dado tan buenos resultados, que no se acaba, que no se rompe, pues Barichara lleva, vamos a ver, más de 600 años pavimentada y jamás hay un hueco. Nunca. Esa roca no se acaba. Pero aquí usted va viendo los parques que hacen de mármol. Claro, se quiebra el mármol, se rompe y hay que volver a hacerlo, hay que volver a gastar plata. Y entonces, ¿dónde está la cultura allí? ¿Cuál es la cultura jurídica propia? ¿Cuáles son las normas propias que desarrollamos aquí? Cada vez que hay un fenómeno que compromete la necesidad de montar un andamiaje normativo jurídico a nivel mundial, aquí lo copiamos. Aquí lo plagiamos, lo imponemos y por supuesto fracasa. Y fracasa porque no está hablando de nosotros. En una región como Antioquia, por ejemplo, uno se encuentra que algunas universidades, yo creo que el 95% de las universidades tienen clases de 6 de la mañana. Hombre, eso es inhumano. Eso va contra los derechos humanos. Uno esas clases de 6 de la mañana las puede tomar en Europa, porque en Europa a las 12 de la noche todavía está el sol trepado encima en el cenit. Pero aquí clases de 6 de la mañana. Y uno dice, pero ¿a quién se le ocurre? Clases de 6 de la mañana, eso no tiene lógica. Clase de 6 a 8, de 8 a 10, de 10 a 12, y fundida la gente. Fundido el estudiante. ¿Qué le puede pedir uno a un estudiante a las 6 de la mañana? Cuando le tocó salir de la casa a las 4:30 para poder salvarse del trancón. Y había llegado a la casa a las 11:30, 12 de la noche, porque también había tenido clase de 6 de la tarde a 10 de la noche. A ver, ¿qué le podemos pedir a un estudiante ahí? Un estudiante que trabaja todo el día y estudia el resto de su existencia, uno que le puede pedir, que en qué momento haga reflexiones, en qué momento camine, en qué momento asista a congresos, a seminarios, a foros, a eventos en los que pueda diversificar
su mirada respecto del área específica de capacitación y de formación que tiene. Porque claro, el que estudia en una universidad y no sale de esa universidad, sale pensando como los 4 profesores que le dieron clase. Porque además los profesores se repiten. Entonces el mismo profesor le da 2 o 3 materias durante la carrera. Entonces, yo ya conozco a ese profesor, coja materia con él. Entonces usted termina graduándose siendo una mala copia de ese mal profesor. Sobre todo cuando usted entiende que en este país, por lo menos, en este, profesor es cualquier director técnico de un equipo de fútbol. Cualquiera que dirija un equipo de fútbol, ese es profesor. Y maestro, pues cualquier albañil curtido. Y doctor, cualquiera que tenga ínfulas de grandeza. ¿Pero quién le está dando clases a usted? ¿Con quién está usted formándose? ¿Con quién está desarrollando pensamiento? Si no hay un estatuto docente que permita darle un lugar de relevancia como constructor, como gestor de cultura, a quien ejerce la formación de los demás. Aquí el que está desocupado, soy ingeniero y que está desocupado, venga de unas clases. No sabe de pedagogía, no sabe de didáctica, no sabe prender un computador, pero está de profesor. No, que es que este es primo hermano del tío del rector, venga de profesor. O está la otra, es que este hizo pregrado, especialización, maestría, doctorado y postdoctorado, venga de profesor. Venga, pero si no sabe nada de cómo enseñar, sabe mucho de su área, pero no sabe cómo enfrentarse a un público. No sé, yo en las distintas etapas de formación académica en las que me he vinculado, realmente creo que podré decir que el 30% de quienes orientaron esos procesos tenían la habilidad, la capacidad, el saber, la destreza. Y el 70% no lo tenían, pero ahí estaban y eran intocables, la expresión es muy bella, las vacas sagradas. Es que es más, todo el mundo le pierde. Venga, pero no han pensado por qué todo el mundo le pierde. Porque es un pendejo. Porque la función del profesor, la función del maestro, del docente, no es rajar a la gente. La función es abrir pensamiento, abrir ventanas de pensamiento. No para que copien lo que yo digo, no para que piensen como yo, para que se cuestionen, para que abran dudas, para que generen preguntas, no para que repitan, sino para que me hagan quedar mal. Para que diga, oiga, no, venga, usted está equivocado, eso no es así. Venga, yo conozco otra manera de hacerlo. Tengo otra fórmula para resolver esto. Usted lo resolvió, pero a mí me quedaron esas otras dudas. Entonces, cuando uno hace una pregunta que pone en jaque al profesor, el profesor se enoja. En lugar de reconocer, hombre, yo no sé eso, venga, vamos a averiguarlo. Vamos a buscar cómo resolverlo. Vamos a tomar esa pregunta como un modelo de aprendizaje. No, lo que hacemos es convertirnos en enemigos del otro porque le hacemos preguntas y hay un asunto que es tremendamente grave, ¿cierto? Que es supremamente complicado porque entendemos que si no obedecemos, que es el gran asunto cuando les planteo que nos educamos para la productividad, es porque nos educamos para trabajar, no para ser felices. Y entonces ustedes desde el colegio, desde la guardería, le están diciendo, tiene que ponerse uniforme, tiene que cumplir horario, tiene que ser obediente, que es un empleado. Si usted llega a la empresa y lo que le dijeron, pues, ¿usted fue al colegio? ¿Fue al instituto? ¿Fue a la universidad? Entonces usted es obediente, cumple la norma, se pone el uniforme, lleva puntual, es capaz de aguantar hambre, es capaz de dejar que se le dañen los riñones, pues no va al baño. Y eso significa ser profesional, ser obediente. Se supone, se supone un ciudadano de bien, perfecto, claro, esa es una excelente expresión. Es un ciudadano de bien porque es obediente. Parece que quien hace preguntas es subversivo. ¿Cierto? Aquel que no se pone el uniforme, ese es subversivo.
El uniforme se tiene que poner así y la camisa se abotona así y no se puede dejar la barba y no se puede, tiene que limpiar esas gafas, no me gustan. Y se tiene que quedar y trabajar gratis. No importa. Y eso es el reflejo de lo que sucedió en la casa, de lo que sucedió en la guardería, lo que sucedió en el instituto, en el colegio y en todas partes. Es exactamente lo mismo. Entonces, la pregunta sigue estando ahí vigente. Bueno, ¿y educación para qué entonces? ¿Educación cómo? Quién define lo que deben saber? El mercado. No la sociedad, que es la que se supone que tendría que darnos las luces, por ejemplo, para el derecho. La sociedad es la que tendría que plantearnos, hey, mira, necesitamos atender estas necesidades, estas expectativas, estas posibilidades, estos nichos de pensamiento. Tendría que ser la sociedad, pero lo dice el mercado. El mercado es el que dice, vea, necesitamos abogados que sepan bastante de derecho público, o de derecho comercial, o de derecho penal. Venga, y estamos pensando un derecho penal que responda al contexto latinoamericano, al menos latinoamericano o colombiano. No, aquí seguimos pensando que tenemos que leer a los italianos y imponer ese modelo italiano. No importa que aquí no, que será lo más cerca que está alguien de ir a Italia aquí. Yo creo que el 1 o 2% de los abogados que se gradúan en este país alguna vez van a Italia. Y cuando van a Italia, no van a una biblioteca, no van a una universidad, no, esos van es a jartar vino, van a los viñedos. Sí. Ay, la noche romántica, ay, qué linda Roma de noche, qué maravilla. Entonces estamos repitiendo a los romanos y no nos interesa ni siquiera conocer qué es ese imperio. Yo no sé, yo porque no hago exámenes, pero uno les pregunta a ustedes que están a punto de graduarse ya, venga, ustedes conocen los límites del imperio romano, el impacto del imperio romano en las tradiciones latinoamericanas. Sí, no, yo eso no sé, pero sé mucho de penal. Diga, pero usted ha pensado alguna vez cuáles son los comportamientos. Usted sabe por qué aquí las mamás todavía, a pesar de tantas restricciones, siguen repartiendo chancla, siguen amenazando con darle sopa a la gente, siguen amenazando con. Porque aquí somos distintos que allá. Aquí somos una cultura del cuero, de la piel, de la epidermis. Y aquí nos encanta darle picos a la gente, aún con tapabocas. No es que la gente levanta el tapabocas para darle el pico al otro y ve, qué maravilla. Somos latinoamericanos. Allá en Europa no. En Europa uno le tiene que avisar al otro, oiga, ¿será que puedo pasar a visitarlo? Aquí toca decirle al otro, oiga, ¿cuándo es que se va? ¿A qué hora se van? Se va a quedar. Pero seguimos creyendo que nos estamos educando en contexto. No nos estamos educando para ser europeos. Y difícilmente alguno de ustedes aquí habla francés o habla italiano. No creo que quizás la mayoría de ustedes, si no todos, son bachilleres. Creo que todos son bachilleres aquí, cursaron el bachillerato. Es decir, que todos, sin excepción, son bilingües, hablan inglés. Pues, ¿cómo que no? 11 años de inglés y no saben conjugar el verbo to be. O sea, ¿tienen un problema serio de aprendizaje o qué? Porque vieron inglés desde kinder. Y a la universidad tienen que ver todavía niveles de inglés. Y no saben inglés, no saben conjugar el verbo to be en pasado pluscuamperfecto. Bueno, conjuguémoslo en español, por favor, en pasado pluscuamperfecto. A ver. Y tampoco. Pero se supone que están educados, que son la vanguardia del pensamiento antioqueño, que son el referente de transición del modelo jurídico tradicional hacia uno más humano. Y yo, un momentico, estamos pensando en el contexto, estamos entendiéndonos. Y ahí hay un asunto grave, ¿sí? Es una cosa que necesariamente tenemos que reflexionar. ¿Cierto? Tenemos que empezar a pensarnos en lo que somos, en cómo somos, porque solamente en esa medida podremos llegar a superar todos esos problemas que tradicionalmente, que cotidianamente nos están afectando, nos están dañando. ¿Cierto? Yo soy en esto muy incisivo. Si no entendemos que lo de nosotros, lo propio de nosotros,
es tan válido como lo del otro, vamos a seguir siendo sometidos, vamos a seguir siendo obedientes a un modelo del que no nos sentimos partícipes. Vean, no hay nada más espantoso que ver a un colombiano de corbata, pues no saben usarla. No saben usarla, porque eso no hace parte de nosotros. Nosotros nos sentimos bien en camiseta, nos sentimos muy bien con un buzo, con un suéter, nos sentimos perfectos. Entonces nos vemos hasta bonitos. Pero uno ve al estudiante de Derecho toda su carrera vestido de sudadera, vestido de jeans, vestido de tenis, y el día que se gradúa, va y alquila unos vestidos espantosos, compra unos vestidos disque de satín rarísimos, se ponen unas corbatas que les chillan y les toca pedirle al señor de la sastrería que le haga el nudo. Y yo digo, pero ¿por qué se tuvo que disfrazar? Durante toda su carrera fue un tipo fresco, una mujer fresca, jovial, juvenil, cómoda. Y ahora porque le dieron una tarjeta profesional se tiene que poner tacones, tiene que usar medias veladas, tiene que usar corbata, tiene que ponerse camisa de cuello duro. ¿Por qué no sale a hacerse valer a partir de sus reflexiones, de su análisis, de su comprensión del mundo, de su dominio temático sobre, de su manejo conceptual respecto de, ¿cierto? De su capacidad de entregarle a los demás todas esas construcciones propias? No, porque es que aquí seguimos creyendo, primero, que el hábito hace al monje, es decir, que el abogado se tiene que vestir como abogado. Segundo, que el que se va para Barranquilla pierde su silla. Es decir, que hay que aprovechar cualquier papayazo. Y eso significa meterse en el marco de la ilegalidad. O por lo menos ir en contravía de todos esos preceptos y principios que fundamentaron la formación. Uno está creyendo todo el tiempo que papaya puesta, papaya partida. Y uno dice, pero ¿cómo así que papaya puesta, papaya partida? Ah, sí, porque si no, este es pendejo, se quedó. Es que hay que ser vivo. Hay que ser vivo. Pero ¿cómo así que hay que ser vivo? ¿Cierto? Que lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta. Y entonces todos esos refranes que seguimos enarbolando como principios de existencia son los que determinan nuestra falta de apropiación de lo que somos y la necesidad de seguirnos pensando, de seguir reflexionando realmente sobre lo que podemos ser con base en lo que somos. Ahí sí, Píndaro, llega a ser lo que eres. Llega a ser lo que eres. Y eso habría que entenderlo de manera tajante. No es ser otro, no ser el que quiere mi mamá, no ser el que quiere el rector, no ser el que quiere el presidente, no, ser lo que somos, en el reconocimiento de los demás. Ahí es donde creo que está el gran desafío de estos modelos educativos y mucho más en el marco de lo jurídico. Si no logramos imponer una actitud respetuosa de reconocimiento de nuestras condiciones, seguiremos legislando para un grupito pequeño, no para la sociedad. Seguiremos castigando a la sociedad para poder defender a 3 o 4 que se pretenden blancos o que se pretenden élite o privilegiados. Ahí es donde tenemos el gran problema de la educación jurídica. Bien, yo guardo silencio, creo que he presentado con suficiencia el tema, ahora son ustedes quienes tienen la palabra. Pues, profe, en relación a lo que hemos estado hablando en este momento, pues uno se pone a decir que sí, que muchas veces nosotros nos limitamos a cumplir unas directrices ajenas, ¿cierto? No nos limitamos como que venga a pensar diferente o atrevemos a eso, a arriesgarnos a ser diferentes, ¿cierto? Entonces, era como lo que se está hablando ahorita. Entonces, no, es que los abogados tenemos que vestir así y ser así, no, es que no podemos tener el cabello largo y es que no podemos usar piercing, o es que tenemos que usar lo clásico, ir con los zapatos embetunaditos, y eso sí, es que un abogado que sepa debe andar en carro. Es que si usted no anda en carro, entonces usted no sabe, ¿cierto? Entonces, venga, estamos, es como desvalorando el conocimiento y limitándonos solamente a una apariencia que solamente es eso, ¿cierto? Por tratar de encajar en lo que otro piensa o dice que debe ser así. Entonces, muchas veces, como le digo, no, nos limitamos solamente a pensar igual al otro, pero no nos atrevemos a eso, a arriesgarnos a pensar diferente.
Entonces, si nosotros nos vamos como nos retrocedemos a la historia y empezamos a ver, venga, ¿por qué hemos evolucionado? Porque hoy en día tenemos más derechos que anteriormente. Y es por eso, porque hubo una persona, un grupo de personas que se atrevieron a eso, a pensar diferente, a cuestionar una ley. Venga, es que anteriormente las mujeres no tenían derecho a votar, y es que las mujeres no podían trabajar, y es que las mujeres solamente eran amas de casa y se dedicaban a criar niños. Entonces, no, hubieron unas mujeres que empezaron a cuestionar y a decir, no, pero es que nosotros también tenemos derechos, ¿cierto? Y empezaron a pensar diferente y a trabajar y decir, es que, pues, o sea, ponerlo todo, y hoy, no, y hoy en día, bueno, tuve una lucha por un pensamiento diferente, hoy tenemos lo que hoy en día es, y es eso, o sea, es que las mujeres tengan derecho. Y eso es como lo que la educación es eso, no solamente limitarnos a lo que dice el docente. Y es que el docente piensa así, y es que como es el docente, es el que sabe, y así es. Pero no, nosotros debemos de empezar es a cuestionar eso, venga, el docente dijo esto, pero estudiemos, es que el docente también se puede equivocar, ¿cierto? No limitarnos solamente a creer lo que el otro pensó. Entonces es como eso, irnos más allá de lo que otro piensa y quizás así vamos ayudando también a evolucionar, a no quedarnos simplemente allí donde estamos. Bien, yo tengo una propuesta de transformación social que nunca se va a realizar, por supuesto. Sería una maravilla que se hiciera. Y es que tendríamos que ponerle, digamos que en atención a esta cultura en la que hoy nos movemos, que establece una muerte temprana para los objetos. Un celular dura 2 años, una lavadora 3 años, toda esa obsolescencia programada. Creo que tendríamos que extrapolar esa obsolescencia a dos asuntos. Creo que eso ayudaría mucho a transformar el mundo de manera positiva. Y es que los billetes y los derechos deberían tener fecha de caducidad. Porque así usted no guarda la plata. Así la pone a circular, que para eso es, antes de que se le venza la plata, ¿cierto? Y si los derechos tuvieran fecha de caducidad, entonces cada generación tendría que volver a luchar para conservarlos. Pero una propuesta como esta en una facultad de Derecho puede atentar contra los principios fundamentales establecidos por los europeos. Bien, ¿alguien más tiene alguna propuesta, alguna idea que nos ayude a entender este asunto de la Profe, educación? Profe, bueno, hágale, Rosy. no, primero las damas siendo caballeroso. No, mentira, primero Sí, yo que qué cuente damas. pensamiento así tan anti. Sí, mentira, Para primero yo. Ah, total, como no. Dele. Yo al respecto quería opinar que estoy muy de acuerdo con lo que decía nuestro filósofo criollo Fernando González, y era que aquí lo que necesitamos es más dinópulos y no tantos discípulos. O sea, personas que tengan capacidad autocrítica, de cuestionar lo que nos dicen, de poder discernir y tomar decisiones personales o con el criterio que uno mismo tiene. Sí, yo creo que Fernando González nos deja muchas enseñanzas y además en un lenguaje muy propio, que eso es lo maravilloso pues, de estos pensadores como él, como Estanislao Zuleta. Hoy mismo hay abogados que están escribiendo cosas maravillosas. Julio González en la Universidad de Antioquia todavía sigue produciendo cosas maravillosas y reflexiones. William Freddy Pérez sigue produciendo realmente literatura seria, con ajuste al derecho pues, y al contexto. Creo que habría que reivindicar a esos pensadores que están ahí dando esa pelea contra los molinos de viento que nos vende constantemente el mercado. Tatiana, ¿ibas a plantear algo? Profe, que todas estas reflexiones, pues si bien hacen cambiar los paradigmas y todo eso, al principio plantean lo que yo le copiaba como una crisis existencial. ¿Y cómo así que una crisis existencial? Pues yo me pienso desde la diferencia,
pero la estructura me hace pues encauzarme. Entonces cuando uno va creciendo, la estructura es como tan cerrada que si usted no pertenece a la misma no sobrevive. Entonces, si usted no va a una escuela, no tiene acceso a un sistema de aprendizaje superior. Entonces, al no tener un sistema de aprendizaje superior, pues entonces no va a tener condiciones óptimas de vida o calidad de vida, porque usted se mide en relación a lo que usted aprenda o cómo se vincule a ese sistema. Y que ahorita con todo este tema de la globalización y la pandemia y todo eso, se han roto muchos paradigmas frente a lo que pues una persona que sube fotografías de sus pies y se las comercializa a alguien que está obsesionado con los pies, puede ganar mucho más dinero que un abogado. Entonces, ¿cómo no solo pues pensarse contra el sistema, no solo pensarse contra la educación, sino pensarse de que si bien, o sea, hay algo que nos homogeniza, esta virtualidad y este cambio social, en realidad nos está mostrando más diversos, más locos, y como si bien pertenece a un mismo sistema pues de capital, pues en realidad crea estructuras totalmente ilógicas nuevas en torno a la educación. Pero yo no creo que uno tenga que pensarse contra el sistema o contra... Yo no creo eso, yo creo que uno tendría que pensarse en las posibilidades que ofrece esa diversidad que hay en el sistema y que no queremos reconocer. Tú planteas, por ejemplo, que es necesario estudiar para lograr algunas prebendas o algunas condiciones óptimas, creo que es la palabra que utilizas, y sin embargo, en un país como este, quienes tienen las condiciones más óptimas son quienes no estudian. El gran capital lo tiene el paramilitar, lo tiene el narcotraficante, lo tiene el mafioso, lo tiene el delincuente, que es el que no estudia. El gran capital, o sea, si alguien quiere conseguir plata, que se meta de narco, que se meta de mafioso, que allá es donde está la plata. O, en el otro sentido, que se meta de reggaetonero, ¿cierto? Que tampoco tiene que estudiar y consigue mucha plata. O que se meta de youtuber, que los youtubers tampoco estudian, pero consiguen más plata. Es una cosa bárbara, pues como los ejemplos están allí. Entonces, yo creo que este acto de resistencia en el que están ustedes, institucionalizando su proceso de formación, es bellísimo. Es una maravilla y yo lo aplaudo. Porque realmente ustedes son los verdaderos subversivos que están en contra de unas estructuras que por lo menos en este país se han dado a la tarea de premiar al que no se esfuerza, ¿cierto? Al que no se esfuerza, ¿cierto? Usted quiere conseguir plata, monte un peaje, ya, monte un peaje, financiele la campaña a un político y ya usted consigue toda la plata del mundo. Ese es el negocio más productivo de dinero que hay, financiar una campaña política. Eso devuelve la plata al 1000%. Entonces yo creo que esto que hacen ustedes, estudiar, leer, pensar, reflexionar, asistir a estos espacios de debate, esto sí es la verdadera resistencia. Lo otro es dedicarse a cantar vallenatos. Entiendámoslo de manera práctica. En este escenario geográfico que ustedes supongo todavía denominan Colombia, la economía se sostiene de la plata que envían quienes desde otros países trabajan, desde el negocio de las webcam, ¿cierto? Y desde la economía ilegal del que vende aguacates, del que vende chanclas, del que vende de manera informal. Este país no se sostiene de economías formales, porque las economías formales aquí no dejan la plata aquí, la sacan. Aquí este país vive de ese tipo de cosas. Aquí no vivimos del petróleo, no vivimos del café, que hace mucho tiempo que se acabó. Aquí no vivimos de la producción de flores. Aquí vivimos de lo que mandan de otros países. Aquí vivimos de las webcam. Vivimos de la economía ilegal, del narcotráfico. Ahí es donde el lugar que ustedes están ocupando, esta actividad académica en la que ustedes se comprometen y dedican y a la que le sacan tiempo a pesar de sus actividades. Ese es un acto de resistencia maravilloso.
Yo aplaudo totalmente ese ejemplo que ustedes dan. No sé si hay alguna otra opinión, algún otro punto de vista, algún otro argumento que presentar aquí para complementar. Bueno, yo siempre estoy dispuesto a escucharlos y a compartir un poco de estas reflexiones que vamos construyendo en el intento por entender lo que somos, cómo estamos siendo. Profe, yo. ¿Me escuchan? Sí, Claro. Sí. Profe, con respecto a lo que usted indicaba de que siempre queremos competir parecernos, digamos, pues como a los europeos, ¿cierto? Nos han vendido pues como una idea tan pobre o tan inferior de que indica de que si nosotros queremos sobresalir, tenemos que compararnos con otras personas o con otros continentes, cuando acá tenemos una multiculturalidad y quizás allá sea solamente una cultura cuadriculada. Entonces no hemos tenido pues como la capacidad o no nos hemos atrevido como a indicar de que nosotros también podemos imponer nuestra cultura, podemos cambiar nuestro sistema y que otros países, otras culturas nos tomen como de modelo. Yo creo, Jennifer, que tienes mucha razón en eso. Quizás los cambios tendrían que hacerse desde lo más pequeño. ¿Sí? Deje de pelear con los crespos, deje de pintarse el cabello para parecer europeo, deje de, digamos, esas prácticas, deje de pensar que la música de aquí no puede ser bonita o que los poemas de aquí no son sensibles. Yo creo que ahí uno piensa en las celebraciones y las celebraciones normalmente son el disfraz absurdo. Se supone que tenemos que escuchar músicas de otras partes porque las de aquí nos dan vergüenza, pero terminamos la fiesta escuchando las fiestas electrónicas en las que la gente se disfraza de europeos y harta pastillas y todo eso, terminan generalmente escuchando rancheras. Escuchando rancheras. Van y tragan éxtasis y todo y terminan bebiendo aguardiente para matar el guayabo. Y es porque emerge lo que somos realmente. Usted podrá tirárselas de muy europea, escuchando a Wagner y a Bach y a Mozart y a Beethoven, pero apenas escucha a Leonardo Fabio se le pone el brazo arrozudo y se la pasa cantando la maldita primavera y dedica vallenatos y sale lo que somos. ¿Cierto? Y usted va y se pone el vestido bonito con los supertacones, pero no encuentra el momento de tirarlos a un lado y andar descalza. Ay, qué maravilla quitarme este corsé, quitarme estos tacones, ay, qué delicia, ay, volví a ser yo. Y es eso, es que es la naturaleza procurando escenarios de manifestarse de manera práctica. Ahí es donde está, y en la educación pasa lo mismo, ¿cierto? Cuando usted se encuentra a alguien que es capaz de no estar leyendo la clase, de no estar presentándole diapositivas, de no estar presentándole lo que otros dicen, sino que le está hablando, usted se queda ahí, se encarreta, porque le está tocando la cultura, le está tocando las raíces realmente, le está abriendo ventanas de pensamiento, no cerrándole focos, sino abriéndole posibilidades. Quizás ese es el reto que deberíamos asumir todas las personas que estamos vinculadas con la educación en cualquiera de los niveles. Bien, ¿alguna otra inquietud, propuesta? Respecto de lo que estaban pues tratando de traer muy lo occidental hacia acá, la cultura de occidentales locales que tenemos cuando vamos a pasear. Por ejemplo, las personas que van al Amazonas y entonces, hey, la foto con los indígenas, pero es que venga, como así, ¿cierto?
ay, la foto con el señor del sombrero volteado. Y entonces eso lo que, pues no sé, yo me sentiría mal como persona de una comunidad indígena que, pues, de las raíces de acá de Colombia, y que, pues, que alguien más me vea como si fuera un objeto, como si fuera una exhibición de venga, tomémonos la foto. Entonces, como en vez de hacer eso, pues como ser el occidental, como el extranjero que viniera a tierras peregrinas, pues cómo hacer como para reivindicar antes esa cultura, no a través de esa fotografía, no a través de ese protagonismo como si nosotros fuéramos el extranjero, sino como locales, ¿cierto? Claro, quizás el referente, y ese referente que pones es muy bello y muy real, muy concreto. Pues muy interesante que difícilmente un ciudadano colombiano asiste a un museo, pero cuando va a Europa, por lo que sea, se va y se mete al Louvre, se mete al Museo de Berlín, pero allá en su tierra nunca va a un museo, le parece aburridorcísimo, pero se va a otro lado y entonces se toma la foto allá al lado de la obra de arte y posa de, de aquello que no tiene, de aquello que no es. Ahí es donde tendríamos que empezar a reflexionarnos realmente, en convalidar cuáles son nuestras verdaderas prácticas y vivirlas de verdad.